Muy buenas noches a todos los resentidos y resentidas, a todos los zurdos empobrecedores que nos están viendo hoy día, a todos los camaradas, a todos los amigos, simpatizantes que nos ven el día de hoy en este su programa sabatino Zurdito Resentido. Espero que ya estemos en buenas vistas, como todas las semanas, les traemos un tema diferente. Y bueno, esta semana, como se darán cuenta, tengo unos invitados bastante importantes. No somos de decir que tenemos invitados de lujo, no estamos hablando de gabinetes ni nada por el estilo, pero tenemos invitados a compañeros y camaradas, compañeras y camaradas importantes que nos van a poder dar hoy una perspectiva de lo que está pasando en Colombia. El punto central del tema de hoy es qué está pasando en Colombia, que parece súper fácil de explicar, que parece algo súper sencillo. En Colombia hay protestas por el alza de los impuestos, por la reforma tributaria. Pero solo eso, no. Hay varias cosas que vamos a conversar hoy día, algunos desde la perspectiva de la ciencia política, como mi persona, el camarada Derek, estudiante de ciencia política, la compañera Verónica Nauta, egresada de ciencia política, el compañero François, estudiante de Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la sede Sapiens, Universidad Católica sede Sapiens, y para explicarnos el tema de primera mano van a estar los camaradas, el camarada René Ayala y el camarada Andrés, que los dos son respectivamente miembro del Partido Comunista y miembro de la Juventud Comunista. Pero antes de terminar ya de presentarlos, entonces, quiero que me confirmes, Derek, si ya estamos al 100, estamos al full ya. Por supuesto, con un delay de 15 segundos, Ah, está pero bien, está lo bien. normal. Genial, genial, genial. Está bien. Entonces, de nuevo, ahora sí, vamos a terminar de presentar a los compañeros conforme vamos explicando qué hemos hecho esta semana. Tenemos a René Ayala, miembro del Comité Central del Partido Comunista Colombiano. René, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho esta semana? ¿Qué has visto esta semana? ¿Qué hemos desarrollado esta semana como políticos y militantes de izquierda? Hola, buenas noches a todas, todos. Un gran saludo a la Juventud Comunista del Perú, Patria Roja, y a este esfuerzo que desarrollan para visibilizar la problemática en Perú y en América Latina. Yo trabajo como comunicador popular, hago parte de un proyecto que se llama Agencia Prensa Rural. Nuestro trabajo durante toda la semana ha sido precisamente mostrar lo que está pasando, romper el cerco mediático alrededor de la situación que se está presentando en diferentes ciudades de Colombia en el marco de la lucha que representa este gran movimiento, pero además de la terrible violencia oficial del terrorismo de Estado desatado contra el movimiento. Ese ha sido el trabajo durante toda esta semana. Gracias René por comentarnos qué has realizado esta semana. Continuamos con François. François, ¿cómo estás? Él es estudiante de Derecho y Ciencias, bueno, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Católica sede Sapien, es militante de la Juventud Comunista del Perú, Patria Roja, sobre todo luchador por los derechos LGTB y, bueno, peruano-venezolano, que nunca podemos dejar de decirlo. ¿Cómo estás, Sí. François? ¿Qué has hecho esta Hola, ¿qué tal? semana? Buenas tardes o noches a todos y a todas. Sí, efectivamente, como bien me ha presentado Taboada, justo me ha dado una pausa porque teníamos una cena del Día de la Madre, pero eso puede esperar, les decíamos tras cámaras, porque creo que la situación actual amerita este tipo de pausas de nuestra cotidianeidad, de nuestras vidas diarias, porque es chévere y se saluda lo que está sucediendo con los movimientos sociales en Colombia. ¿Qué hice esta semana? Pues lo de siempre. Estudiar, trabajar y pasarla chévere con mi novio. ¿Qué más? No sé. ¿Esta semana te ha impactado un poco lo que ha pasado en Colombia? ¿Has podido revisar lo que ha estado Sin sucediendo? duda sí, sin duda sí. Sobre todo porque cuando, como bien dijiste tú, yo soy peruano venezolano y he vivido desde que nací hasta los 17 años, hemos tenido bastante cercanía con los colombianos. En esa época vivían un aproximado de 6 o 5 millones de colombianos. De hecho, nuestras amistades eran más colombianos que peruanos. Entonces tenemos ese tipo de contactos con ellos que hasta ahora se mantienen, ¿no? Y sí, sí me llamó mucho la atención lo que está sucediendo en Colombia. Genial, François. Genial, gracias por comentarnos lo que has hecho esta semana. También tenemos a Derek, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Ruiz de Montoya. Él es militante de la Juventud Comunista de esta universidad. Y bueno, Derek, esta semana, ¿qué has podido hacer? ¿Qué has podido ver respecto también al tema, no?
lo de siempre, ¿no? Por el lado más personal, siempre estudiando, entrándole últimamente a la obra del maestro Rochabrún, ¿no? Respecto al Capital, Marx, lo usual que hacen los zurditos resentidos, ¿no? Empobrecer. Pero, bueno, sí, totalmente, ¿no? Estudiar economía para empobrecer y destruir naciones. Pero el tema de Colombia es francamente alucinante, ¿no? Y en especial si lo contrastas con... O sea, es todo un movimiento regional, o sea, primero estalló Chile, luego sucedió lo de Bolivia, entonces que Colombia, un país que normalmente se considera en geopolítica alineado a la derecha continental, veamos imágenes así, o sea, algo está pasando en el continente, ¿no? Y saludo ese tipo de espacios para poder conversarlo, y más con los camaradas René y Andrés, tremendo tenerlos acá, y eso. Genial, genial lo que dices, ahora lo vamos a comentar mejor porque te apuesto que nos vamos a quedar sin tiempo. Andrés, militante de la Juventud Comunista de Colombia, camarada también, miembro del Comité Central de la JUCO, la Juventud Comunista Colombiana. ¿Qué has hecho esta semana, Andrés? Bienvenido a este programa. Tu micro, Andrés, por favor. Muchas gracias a todos. Un saludo fraternal y revolucionario a la Juventud Comunista del Perú, Patria Roja. Y bueno, a todos ustedes por este espacio tan importante. Yo, además de ser responsable de la Dirección Nacional de la Juventud Comunista, soy el responsable político de la Juventud Comunista Local Plutarco Elías Ramírez en el departamento del Cauca. Y pues en ese sentido, esta semana me ha tocado estar acompañando distintos espacios pues del debate político acá en el departamento, los debates universitarios, los debates alrededor del territorio rural, cómo se ha venido justamente reconfigurando todo el ejercicio del conflicto en estas zonas, también el debate de ciudad, que es en donde hemos generado un desarrollo bastante interesante pues en el marco de este paro. Nosotros acá también estamos impulsando todo un debate alrededor del derecho fundamental a la vivienda. Hay un gran movimiento que se llama el movimiento de los sin techo. Y bueno, también hemos estado acompañando este espacio en asambleas y demás. Y bueno, también el sector de la cultura, que hoy se está movilizando, hoy se está desarrollando un gran concierto por la paz, por el territorio, por la democracia, por la vida, aquí en la ciudad de Popayán. Y bueno, estos son como las actividades así que ha tocado estar desarrollando estos días por la intensidad también del debate. Muchas gracias, Andrés. Días movidos en Colombia, efectivamente, y era innegable pensar que la Juventud Comunista ya no fuera a estar pues en esta actividad política, ¿no? Nosotros lo tuvimos hace unos meses. Y bueno, ahora como siempre le toca a los camaradas de sus propios países luchar sus propias contiendas. Tenemos con nosotros también a una compañera de mi base, la compañera Verónica Nauto, de mi base de escuela de Ciencia Política en San Marcos. Ella es egresada de Ciencia Política, feminista, activista feminista. Hoy justamente viene corriendo de una actividad, según lo que me contaba. Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Cuéntanos qué has hecho esta semana. Buenas noches con todos. René, Arturo, buenas noches. Sí, justo estaba viniendo corriendo, estoy aún en proceso de desinfección, porque es importante también tener en cuenta eso. Y justo habíamos hecho un piquete informativo acá cerca en San Juan de Lurigancho. De hecho, se están realizando un montón de piquetes informativos sobre el tema de Keiko Nová, ¿no? Estamos ahorita en una segunda vuelta, estamos haciendo contracampaña en este caso, ¿no? Y nos hemos quedado ahí unos problemas Keiko, que todavía... ¿no? Sí, Keiko Nová y la contracampaña que estamos haciendo, ¿no? Hemos hecho un pequeño plantón. Al inicio no pudimos realizarlo quizás a la hora que estimábamos, porque estábamos pensando hacerlo a las 5 de la tarde, que habíamos estado, porque hubo unos problemas, habían, policías que se acercaron a decirnos de que, no tenían que manifestarnos, como que quitándonos el derecho a poder manifestarnos libremente, ¿no? Pero a las finales pudimos lograr el cometido, hicimos un piquete informativo, estuvimos volanteando, estuvimos informando a la población sobre los delitos cometidos en este caso por Fujimori y qué es lo que representa el Fujimori.
Genial, genial, Verónica. Yo supongo que también has visto esta semana el tema, lo que ha pasado en Colombia y ya nos lo vas a comentar ya en el tema del día. Bueno, para comentarles, yo muchas cositas, ustedes varios conocen que hemos estado preparando el programa, hemos estado transmitiendo información sobre lo que pasaba en Colombia, nos preocupa bastante y no solo nos preocupa, sino que también nos llena de ánimo igual ver luchar a la población. Sabemos que esta no es la situación que todos quieren, ¿no? Algunos creen que nos gusta estar así, que nos gusta estar en este ánimo, en esta onda, pero ojalá pudiéramos vivir tranquilos ya de por sí sin estar exponiéndonos tanto, pero eso es algo que ya vamos a comentar en el tema del día. Entonces, nos esperan unos segunditos, vamos a entrar al tema del día. Bueno, hemos vuelto, ya estamos con el tema de la semana. Como se darán cuenta, aquí podemos ver la foto, una foto que dice Organización Lucha Popular ante la barbarie policial, con la estrellita de la JUCO, la Juventud Comunista de Colombia, o colombiana, ¿no? Entonces, hablar de este tema, ¿qué ha pasado en Colombia esta semana? Podría ser fácil, algunos dirían es un tema simplemente del enojo con los impuestos, algunos dirían es un tema de que hay algunos sectores que son violentistas y que lo único que quieren es ver en caos al país, ¿no? Pero básicamente la situación gira en torno a algo más complejo, algo muchísimo más difícil. Entonces, para esto hoy están los camaradas pues que estamos ligados a la ciencia política y los camaradas que bueno, básicamente son de Colombia para conversar este tema. Y creo que hay que comenzar con algo muy importante y que nosotros hemos vivido aquí en el Perú, que nosotros hemos podido sentir aquí en el Perú con toda la fuerza del mundo, que lo están viendo en imágenes: la violencia policial. Y yo quisiera comenzar con Andrés. Andrés, ¿por qué esta cuestión repetitiva en todos los países en donde gobierna la derecha, no solamente de tener violencia policial, gracias René, está perfecto, sino de negar la violencia, ¿no? Rechazar la violencia? Hoy día se están paseando por todos lados los candidatos, bueno, la candidata Keiko Fujimori con los que la apoyan, y dicen no al odio, ¿no? Una serie de cosas que seguramente el señor Duque también decía, pero cuando llegan al poder tienen una capacidad para reprimir impresionante. Andrés, ¿qué está pasando? Oh, bueno, buenas noches otra vez, compañeros, y a las personas que nos escuchan y nos ven. No, lo que se ha vivido en Colombia, podríamos decir que se ha caído un telón, ¿no? Se ha caído el velo, y hoy pues justamente nos estamos enfrentando con el accionar y con la idea pues de Estado de manera directa. Entonces, en estos momentos, después de que se decretó el paro nacional, a lo que nos hemos visto enfrentado es a un ejercicio pues de desconocimiento de toda la autoridad civil. Acá han desconocido al alcalde, han desconocido a los defensores de derechos humanos, han desconocido a la ONU, pues incluso hace un par de horas conversábamos
con algunas autoridades institucionales, y pues que a partir de este tejido, el día de hoy se logró generar un escenario propicio para que se pudiese generar el gran concierto por la paz. Pero lo que estamos viendo es justamente una división entre el pueblo, y que todo esto está incitado a partir justamente de una serie de conceptos que a nosotros nos han sido totalmente lesivos, a los líderes sociales. El ejercicio de estigmatizar alrededor del terrorismo, el estigmatizar alrededor del consumo, el estigmatizar alrededor de la juventud, el estigmatizar alrededor de la defensa de los derechos. Entonces, lo que nosotros sí en estos momentos nos estamos enfrentando a un ejercicio de estado de sitio, por decirlo así. La policía no tiene control, y en los lugares donde mayor tejido comunitario se ha tenido en el territorio es donde podríamos decir existen hoy mayores garantías para seguir desarrollando este gran paro nacional, porque justamente esa fortaleza de la comunidad organizada es la que ha permitido generar ciertas rutas o ciertos tránsitos seguros, ha permitido generar un ejercicio de veeduría alrededor de los espacios que habitan los jóvenes. Entonces mucha gente está pendiente de que los pelados regresen a casa, están atentos con los celulares, están atentos con la olla. Entonces, pues eso podría mencionar un poco alrededor de esa primera pregunta, pero yo ahorita, si quieren, también puedo precisar un poco de cómo en últimas esto ha terminado en... Andrés, tu micro. Es triste, es trágica, es una situación que no se la deseamos absolutamente a nadie, pero que también entendemos desde la construcción pues teórica que también nosotros desarrollamos como un escenario. Tu micro, Andrés, por favor. La movilización y nos permite intercambiar, y por sobre todas las cosas nos permite salir de los mitos, nos permite salir del bochinche, nos permite salir de una cantidad de ideas que se nos han infundado y que en últimas no corresponden a la realidad, ni tampoco a los intereses y al bienestar que en últimas nosotros debemos exigir. Andrés, como para ir pasando, gracias por lo que nos comentas, porque es una perspectiva de la juventud muy interesante. Para ir pasando a un tema muy ligado. Duque no se diferencia en nada de la derecha peruana o la derecha latinoamericana. En realidad consideramos que es pues el hijo político de Álvaro Uribe. Sin embargo, ya esta pregunta va para René, sin embargo, muchos consideraban que Duque básicamente era una persona que por ser de derecha, y te pediría, René, que pongas la foto en donde se habla de no subir impuestos, donde sale Lisa Simpson, ahí está. Sin embargo, se considera que son estos amigos de derecha los que no van a tocar los impuestos, los que van a venir a dar más libertad al mercado, los que no le van a quitar su dinero a la gente. ¿Qué ha pasado? Entonces Duque se volvió socialista, ¿no? Y hay otra cosa que me gustaría que comentes. Muchos consideraban al señor Duque como un mimo, un títere de Álvaro Uribe, pero parece que el señor tiene su propia lógica y hasta es bastante más nefasta que la de Uribe. René. Bien, efectivamente, la derecha latinoamericana coincide en ubicarse en la lógica de impulsar todo el proyecto neoliberal que ha afectado a nuestro continente desde inicio de la última década del siglo anterior, y el señor Duque no se diferencia en ese sentido, es representante de un proyecto continental aupado desde la lógica del imperialismo norteamericano, indiscutiblemente, en la imposición de los capitales transnacionales en contravía de los intereses sociales y populares. Este meme que ustedes comparten, pues sí, evidencia lo que planteó Duque en la campaña electoral, en una careta que construyeron de un supuesto proyecto social, más salarios, menos impuestos, era la consigna, que entre otras cosas eso ha generado mucha rabia en el pueblo colombiano. Creo que es un elemento importante para entender el nuevo fenómeno de movilización, donde ya, digamos, la sociedad está harta de la mentira de los politiqueros
que representan realmente otros intereses y promueven a partir de la mentira una intencionalidad para simplemente tener favorabilidad electoral. Pero decías que Duque es distinto a Uribe, que quizá ha roto un poco la relación en términos de lo que se ha constituido el proyecto de gobierno, y no es tal, o sea... No, yo lo que digo evidente. lo que digo no es que ha roto como tal, sino que es aún más nefasto que Uribe, porque lo que decían es que él es un títere, él sigue lo que le dice Uribe. Es la profundización del uribismo, si se quiere, o sea, en términos económicos y políticos, o sea, es real, o sea, acá hay una situación de fascistización de la sociedad colombiana que se expresa en la excesiva militarización de esta gran movilización y en la acción del terrorismo de Estado en las grandes ciudades. Es que en Colombia llevamos un proceso de guerra de más de 50 años que se resuelve parcialmente en el Acuerdo de Paz de 2016, pero no se había visto esta situación en las calles colombianas. O sea, no había habido una acción dirigida de violencia estatal en las calles colombianas, a pesar de que aquí se asesinan líderes sociales, a pesar de que hubo un genocidio contra un partido político como la Unión Patriótica, pero todo se manejaba, digamos, a oscuras. Ahora abiertamente hay una lógica represiva, y eso va acompañado, compasado con toda esta política de reforma fiscal, que no es solamente la tributaria, por eso se mantiene el paro, porque es también la reforma a la salud, la reforma a las pensiones, todo en el paquete orientado por la Organización Mundial del Comercio, por la OCDE, y por toda esta lógica de este grupo de México, que lamentablemente está Colombia, Perú, Ecuador, con este señor que traicionó los ideales del proyecto de la Revolución Ciudadana, y pues otros gobiernos de derecha del continente. Esa es una realidad. Creo que Duque es el uribismo profundizado, pero es en sí un proyecto, es la síntesis de lo que representa el uribismo en Colombia, que es nefasto, terrible para el continente, y que creo que eso debe llamar la atención a todos los pueblos de América Latina. Hablando de Álvaro Uribe, gracias René, hay un tuit que el señor lanzó hace poco, a ver si lo pones por favor, y yo le preguntaría... Que cuidemos la democracia, ¿no? Sí, yo te preguntaría justo a ti, Derek, el tuit que está por ahí, ahorita lo vamos a ver, decía: apoyemos el derecho, ahorita sale, apoyemos el derecho de soldados y policías, ¿no? A usar sus armas para defender su integridad, para defender a las personas, ¿no? A ver, ¿qué más decía? Vamos a verlo justo ahorita. Yo recuerdo un tweet que sacó Uribe, ¿no? Ajá, y vienes de la primera vuelta. Y vienes de la acción criminal del terrorismo vandálico. Nada diferente a lo que dice nuestra derecha. Parece Perú. Sí, Parece Perú. Nada diferente, totalmente igual, Derek. No sorprende, pero ¿qué tienes que decir al respecto, no? Pucha, yo creo que acá se demuestra una vez más que la derecha no puede articular el conflicto social. Son incapaces de articular el conflicto social, y eso pasa porque, claro, en el marco teórico de la derecha, ideológico, como lo mencionaba René, ¿no? Con el consenso de Washington y todas estas medidas neoliberales, es impensable, ¿no? Que si el neoliberalismo, que a todos nos iba a convertir en exitosos empresarios, ¿no? Bajando los impuestos, malditos comunistas que quieren subir impuestos, zurdos empobrecedores, y les va mal. Y eso pasó con Chile, es un discurso que ya se dio con Chile, ¿no? Chile, oasis de América Latina, revienta Chile. ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo explicas que la Suiza latinoamericana, el ejemplo que siempre nos han puesto desde los 90 para seguir, ¿no? Que tenemos que ser más, no sé si en Colombia sucede igual, y hago esa pregunta, René, Andrés, acá en el Perú siempre nos han dicho hay que ser más como Chile, ¿no? Hay que privatizar más cosas, hay que seguir profundizando en las AFP, en el seguro privado de salud, y luego revienta. ¿Cómo lo explicas? No pueden, ¿no? Y pasa igual, yo creo que pasa, o sea, es el caso mismo de Colombia, ¿no? Uno ve ciertas movidas de cirujano de parte del gobierno colombiano, como sacar al señor Carrasquilla, por ejemplo. Tengo entendido que lo han sacado al ministro de Hacienda, han suspendido temporalmente la reforma. Son medidas de cirujano. Están intentando personalizar, claro, el problema, ¿no? Exacto, ¿no? Es la culpa del señor Carrasquilla, pero no reconocen que las demandas van mucho más allá de una personalidad o una reforma que ha sido la gota que rebalsa el vaso de 30 años de profundización del modelo neoliberal, ¿no? Entonces, nuevamente, no se puede articular el conflicto social. El gobierno no lo entiende. Es como decir, ya le sacamos a Carrasquilla, ¿para qué siguen en las calles? Se profundiza la represión. Hablabas de un tema muy importante y me gustaría que Verónica lo comente. La derecha es incapaz de tratar los conflictos sociales.
no solamente es incapaz porque se tapa los ojos pensando que no hay conflictos sociales, sino que a diferencia de muchos sectores de izquierda, que fueron de izquierda o que inclusive la izquierda reivindicó, eso no lo vamos a negar, como el proceso de la revolución bolivariana en Venezuela, básicamente insisten en decir que este problema, esta situación, ahí vemos el tweet clarito del señor Álvaro Uribe, gracias René, ¿no? Vemos cómo este señor, ahí tú lo puedes ver, Verónica, vemos cómo este señor... Ahí lo banearon. Sí, bueno, vemos cómo este señor, en vez de decir, bueno, es mi culpa, o es nuestra culpa, es la culpa del gobierno que yo llevé al poder con nuestras políticas, básicamente lo que hacen, no, es culpa de terroristas, y enviado seguramente por Maduro, enviado seguramente por el grupo de Puebla. Verónica, esta tapada de ojos que ya la vimos con Merino, nos da mucho que pensar, ¿no? Exactamente, Manuel, como decía Eren en este caso, ¿no? El fantasma del comunismo, esto que siempre se ha hecho, ¿no? Terruquear a las protestas, ¿verdad? Tratar de quitarle derecho a estas protestas, ¿no? Ves ahí en el tweet, ¿no? Llama irresponsablemente a que salgan paramilitares. Y es el resultado que hemos visto. A ver, corríjame, René, creo que ahorita son 4 personas que han sido asesinadas, ¿verdad? Y justamente no solamente han muerto, sino también ha habido abuso sexual. Hemos visto casos de compañeras que han sido abusadas sexualmente, ¿no? Entonces, no lo hemos visto solamente ahora en Colombia, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en las protestas de Ecuador, lo hemos visto también en Guatemala, lo hemos visto acá en Perú con Merino. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que son conscientes realmente de que no pueden manejar ese conflicto, es por eso que llaman simplemente a alzarse las armas y ya. Son conscientes de que el modelo que tanto defienden, porque solamente beneficia a algunos, ya se está cayendo. Verónica, lo que te preguntabas, ahí mira, según la ONG Temblores, que lleva un monitoreo de la situación de derechos humanos en Colombia, al día de hoy, 39 homicidios, donde están involucrados miembros de la policía, 963 detenidos, 278 agresiones, 12 víctimas de agresión social, 100 de agresión sexual, víctimas mujeres de agresión sexual por parte de la fuerza policial, 111 casos de disparos en diferentes ciudades del país. Es realmente espeluznante lo que está pasando en Colombia. Exacto, René. Y esto ya no se separa tanto en que hizo siempre esta teoría de que hay policías buenos y hay policías malos. No es tanto de que hay policías buenos y hay policías malos, es toda una estructura, es todo un sistema que se tiene que reformar. Porque no es posible que tengamos ahora, como dice René, en estos 10 días de protestas que ha habido en Colombia, 39 homicidios. Sí, pues son incapaces, como ya decíamos, de... Asesinatos. Asesinatos. Las palabras importan, asesinatos. Son incapaces de asumir que su sistema enoja a la gente, y esta es ya la pregunta para François de esta primera ronda. Justamente, no sé si me puedes poner, René, los análisis del AGE, o bueno, de lo que está pasando en Colombia. Ahora, los señores liberales, libertarios, los que se creen, pues, los adalides de una sociedad que ellos consideran, no la más justa, pero, que no va a alcanzar la igualdad, pero va a ser la más justa, salen después de un rato de pensar y de repensar sus ideas, ¿no? Salen básicamente, a ver, ahí estaba, una más, por ahí estaba, más arriba estaba, al inicio estaba René, ya. Después de demorarse un montón para repronunciarse sobre lo que pasa en Colombia, ahí estaba René. A ver. Un par más, ahí. Ya. Igual estos señores, en vez de asumir efectivamente, están subiendo los impuestos, no habría que estar con la gente en las calles porque es regular que este tema de los impuestos enoje a la gente. Además somos liberales, deberíamos estar en contra del alza de impuestos. No, a estos señores no se les ocurre defender lo que ellos han dicho defender durante tanto tiempo, François, sino lo que dicen es que se está metiendo el madurismo, se está metiendo personas de Venezuela, se están metiendo cubanos y se están infiltrando, sí, pues, se están infiltrando hasta peruanos de izquierda, seguramente van a decir, para sumir en el terrorismo a Colombia, François. Maduro enviando
Maduro enviando sus ondas cerebrales para conquistar el mundo. ¿Qué tienes que decir al respecto? Aquí dicen que hasta los rusos, para que lo tengan en cuenta. Ha habido bastante choque con la periodista de RT, con Igna, ¿no? Varias veces la han puesto en el centro del debate, que invasión rusa o que influencia, incluso vi que hubo una tarea que mandó a hacer una maestra rusa y que supuestamente una maestra colombiana, y que lo tomaron como adoctrinamiento porque una de las fuentes era este programa de YouTube de Ahí Les Va, de esta periodista rusa. Entonces, sí, es como dice Taboada, entran en una cuestión de una especie de realismo mágico en el que no pueden explicar sus propias contradicciones, porque justo hace poco lo comentaba con un primo que, lamentablemente, primo, si me estás viendo por ahí, él va a apoyar a Keiko Fujimori, y intentaban comparar la reforma de la que hablaba Verónica, o creo que también está en el plan de gobierno de Perú Libre, con lo que está pasando ahorita en Colombia, ¿no? Entonces querían equiparar y decir que efectivamente querían establecer este paralelismo y decir que eso era lo que probablemente nos convierta en una Colombia si es que gana la izquierda, cuando hasta Duque creo que le han dicho comunista en Twitter. No, es una cuestión súper loco. Sí, leí por ahí un Twitter donde decían que Duque era el comunista porque por eso es que está pasando todo eso, ¿no? Pero sí es graciosísimo como ellos, lejos de asumir y hacer autocrítica, como bien dice Taboada, demoraron bastante en pronunciarse, porque al igual que Chile, y creo que después Perú, Colombia y México, son como los bastiones de la derecha latinoamericana, lamentablemente. Y sí, al no tener explicaciones recurren pues a las brisas bolivarianas y a otro tipo de argumentos jalados de los pelos, que no guarda relación con la verdad ni con la realidad en ningún sentido, porque sí, efectivamente, hasta Lenín Moreno, el presidente ecuatoriano, ha dicho que efectivamente lo que está pasando en Colombia fue lo que a él le tocó pasar en 2019 cuando la población indígena estaba protestando, y que eras usado por agentes colombianos, cubanos, nicaragüenses, han metido al ELN. Igual que acá, cada vez que ven personas protestando por derechos sociales o por justicia social, la única respuesta que encuentran es la izquierda, el Foro de San Pablo, el terrorismo, bueno, en Colombia la guerrilla. Y creo que hasta cierto punto eso es bueno, porque su incorrecto análisis finalmente los va a llevar a la derrota. La realidad aquí los estalla, ¿no? España, el terruqueo no funcionó, no sé si allá vaya a funcionar la estigmatización de la protesta, creo que no les va a funcionar, como nunca lo ha hecho, creo. Yo para pasar con André, es que son incapaces de asumir, porque inclusive el señor Laje lo decía, ¿no? No es coincidencia, decía, o sea, él súper conspiranoico con sus delirios de bebedor de dióxido de cloro y de creyente de que las antenas 5G te dan COVID, dice, no es coincidencia que haya pasado en Perú, no es coincidencia que haya pasado en Ecuador, no es coincidencia, todo está armado. Sí, efectivamente, no es coincidencia porque prácticamente todos los países de la región compartimos el mismo modelo neoliberal y ser el patio trasero de Estados Unidos, ¿o no, Andrés? Sí, yo quería comentar algo acerca de los debates que se estaban dando, y es que nosotros tenemos que tener claro que, bueno, si bien efectivamente Colombia arrastra un déficit fiscal grandísimo, justamente por esos que ha adquirido con los Estados Unidos y la deuda que pues le ha generado a estos gobiernos de ultraderecha, también, o sea, ese proceso de el déficit tributario, pero además un proceso de paz que le deja a los colombianos la idea de que es posible y de que existía voluntad de un sector, ¿sí o no?, del diálogo, justamente, que era el sector armado de la guerrilla, ¿sí o no?, este proceso, y luego justamente un ejercicio de traición por parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez a este acuerdo, pues genera unas condiciones bastante interesantes. O sea, porque además de eso, o sea, como les digo, se empieza a generar un mismo cuestionamiento en la comunidad alrededor de quiénes eran realmente los que tenían a Colombia sumida en la pobreza y en las dificultades en las que se encontraba. Y lo que nos deja justamente el proceso de paz y ese primer ejercicio, pues, de salida de los guerrilleros del territorio, es que empieza todo un proceso, ¿sí o no?, de recomposición en el territorio,
que habían dejado las guerrillas, y esto en un proceso pues no coordinado estaba generando toda una ola de asesinatos a la población y desplazamientos enormes, lo que genera todo un terror, y la gente empieza a exigir que regresen nuevamente los que antes mantenían el control en esos espacios. Que vuelvan las Entonces, FARC, eso es mejor, importante. ¿no? Algo así. Sí, efectivamente. Eso es importante porque además de eso, esa tradición al proceso que se ve justamente como con pocas garantías en el territorio, que deja de controlar las FARC, ¿no? Pero además de eso viene y se niega como tal los acuerdos de paz, y además se habla entonces de reabrir otra vez el ejercicio de aspersión con glifosato, y entonces no consensuar la erradicación de la planta de coca, de marihuana y de amapola, y enviar erradicadores a quitarle la planta como tal al campesino. Pues eso ha generado pues efectivamente todo un ambiente el uribismo sí ha tratado de señalar y estigmatizar, por decirlo así, a través de la propaganda, de la gran propaganda y de los medios, pues que terminan incomunicando, estos medios del monopolio, ¿sí o no? Entonces que constantemente están hablando mal del otro, y a partir pues de esa memoria a corto plazo se ha valido este gobierno para tratar de estigmatizar. Pero claro, podríamos decir, pareciera que les sirvió porque ganaron con Iván Duque, pero no olvidemos que el gobierno que en Colombia no se había tenido unas elecciones tan interesantes como las que se tuvieron hace 2 años, en el que se logra obtener más de 8 millones de votos, 9 millones de votos, con un sector alternativo. Hasta antes de eso, la mayor cantidad de votos que había logrado el sector alternativo era 3 millones de votos. ¿Sí? Entonces se empieza a generar un ambiente bastante importante. ¿Y por qué? O sea, aquí también hay una particularidad, y es que el movimiento social siempre ha estado divorciado de toda la política electoral. Entonces, aquí en Colombia siempre han existido manifestaciones. Aquí recordemos que es que ya exterminaron un partido político, y recordemos que es que solo en el periodo de Álvaro Uribe Vélez existieron más de 6.400 muertos solamente en ese periodo, o sea, y ya se tenía más de 5.000 muertos por parte de la Unión Patriótica. O sea, aquí se ha habido un ejercicio de exterminio, ¿sí, uno constante? Pero la movilización siempre ha existido la movilización. ¿Qué ha ocurrido? Que efectivamente no se ha canalizado la movilización social, la indignación, ¿sí, no? y la denuncia política no se ha canalizado justamente en proyectos políticos unitarios. ¿Por qué? Efectivamente por el ejercicio de asesinar como tal a los líderes sociales, asesinar justamente esa memoria que se ha ido forjando en la experiencia. Y eso es lo que vivimos en estos momentos allá. Entonces, eso yo lo quería mencionar. Pero también quería mencionar una cosita que decían hace un rato, y es alrededor de que Duque es un títere. Y efectivamente, o sea, la forma como se expresa este ejercicio de nombrar como tal al presidente como un títere, pues uno lo ve, es en su desconexión total justamente con el sentir social. O sea, lo que uno ve es que es un títerezote, porque pues ni siquiera es capaz de hacer o de aplicar políticas que se ajusten al momento, porque o sea, lo que estamos viviendo no es una sorpresa, como les decía. Aquí desde el 2018 las movilizaciones vienen siendo muy fuertes. A nosotros nos guardó la pandemia. A nosotros aquí en Colombia nos guardó la pandemia. Duque venía en un escenario total de poca gobernabilidad. La gente venía en la calle, la movilización venía aumentando. La pandemia nos guarda, nos llena de miedo, y ahora, después de la pandemia, que la gente ha vuelto otra vez con muchísima fuerza a exigir, pues ya la única respuesta que ha existido por parte del gobierno, pues es efectivamente las balas por parte de la fuerza pública, por parte de los militares, por parte de la policía. Pero como les decía, el proceso de reagrupamiento y de reorganización del movimiento social en Colombia se viene acelerando, porque
como les estoy expresando, existen unas realidades en los territorios, existen autoridades dentro de los territorios y muchas de esas autoridades efectivamente no se expresan en la institucionalidad del Estado. En el campo colombiano no existe institucionalidad del Estado más allá de la bota militar y efectivamente eso lo que está haciendo es atizar aún mucho más el tema de la violencia en Colombia y el paro, o sea, de ahí que el paro no reduzca, sino que lo que haga es aumentar, porque no es solamente la reforma tributaria, efectivamente genera la chispa, pero es la aspersión con glifosato, es el tema de la matrícula cero en la universidad pública, es también todo el tema de la vivienda digna aquí en Colombia, que es un derecho fundamental y ningún municipio lo aplica. Eso lo quería mencionar ahí. Es importante que menciones eso porque hay una situación muy concreta. Y con esto paso con René. René, si me puedes poner la imagen de la reforma tributaria de Telesur. Estos señores que fungen de defensores de los modelos neoliberales en toda Latinoamérica, ¿no? Dicen, bueno, otra muestra del avance de las ideas marxistas, socialistas que van a llegar, ahí está, muy bien, que van a llegar a gobernar y nos van a dominar aquí en toda Latinoamérica, es que no luchan por algo en concreto, sino por imponer su ideología. Por lo tanto, si en Perú luchaban al inicio para sacar a Merino, cuando salió Merino luego pidieron más cosas. Y hay un tema importante, que mencionaba Andrés, y que es bastante de conocimiento. Esto no viene de ahora. Se paró la lucha de la protesta desde el 2019 por varias cosas. Nos gustaría que nos expliques de qué trata la reforma tributaria y por qué, a pesar de que se ha mencionado de que ya no va, continúa la lucha social como una continuación del 2019. Mira, la reforma tributaria, como les decía, hace parte de un paquete de exigencias del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, de la OMC, de reformas fiscales, donde van en búsqueda de minimizar mucho más el Estado y de recargar el costo de la crisis en los obreros, desempleados, sectores de la informalidad económica y lo que aquí se denomina clase media, que no hay tales, son capas medias de la población. O sea, le dicen clase media a quien se gana $500 mensuales, 2 millones de pesos acá, que es lo que pretenden también gravar. Entonces, con la tesis de la base, ampliar la base gravable, lo que buscan es golpear a estos sectores y se expresa además en que siguen existiendo las grandes exenciones al capital financiero, las grandes exenciones a las grandes empresas, se graban las grandes fortunas que además siguen yendo a paraísos fiscales. Entonces acá hay una lógica de imponer una serie de tributos a los más pobres. Eso es lo que ha generado también una respuesta popular muy sólida. Fíjate en una cosa, acá dice en este gráfico de Telesur que el gobierno busca recaudar 6.400 millones de dólares y además, frente a eso, están buscando comprar una flota de aviones para modernizar la Fuerza Aérea Colombiana en una visión de guerra y militarismo que vale 4.200 millones de dólares. Y para eso claro, el dinero de las personas. Imagínate, el nuevo ministro que ahora está, que es otro títere, otro guiñol del Estado, del gobierno, lo que está planteando es que ya no va a haber la compra de estos aviones. O sea, la presión, la fuerza popular ha hecho que replanteen de alguna manera la intención de la reforma, pero todo el paquete, la concepción sigue avanzando. Por eso están retirando el proyecto de reforma, pretenden conciliarlo con los mismos que han impuesto la pobreza en Colombia. Fíjate que Duque ha venido conversando con los gremios, ha venido conversando con los políticos tradicionales, ha venido conversando con los oportunistas que se hacen llamar de oposición de la llamada coalición de la esperanza, pero no ha hablado con el pueblo, no ha hablado con quienes están en la calle exigiendo que esos decretos, esta intencionalidad económica de, como decimos en Colombia, joder más al pueblo, se eche para atrás y se replantee, porque efectivamente se necesitan los recursos, nadie está negando eso, pero debe haber un modelo de reforma progresiva en tanto los grandes capitales sean gravados, en tanto no hayan exenciones a las empresas y en tanto los recursos públicos se dirijan a la educación, salud, vivienda y no a la dinámica de la guerra. Acá hubo un acuerdo de paz que, como decía Andrés, efectivamente ha habido un nivel de traición al acuerdo, pero también hay una presión internacional y es un avance del movimiento vocero y popular que ha conquistado la solución política negociada, y en ese sentido el acuerdo de paz contiene elementos muy importantes que es clave implementarlos
y por lo tanto la guerra no es el camino. ¿Cómo así que hay un acuerdo de paz con la guerrilla más vieja del continente y el conflicto más antiguo del hemisferio y se sigue invirtiendo una cantidad de dinero superior a la inversión en educación, en salud y en vivienda a la dinámica de la guerra? Esto es algo impresentable y lo que está planteando el movimiento social y popular es que haya una concepción económica distinta, equitativa, solidaria, que reconozca que no son los pobres los que tienen que pagar la crisis. Como siempre, en medio de la crisis, siempre se recarga todo esto sobre los trabajadores, los que producen. Algo que no es nuevo, ¿no? Algo que no es nuevo. Y que aunque suene bastante anacrónico, en plenos periodos de ilustración antes de la Revolución Francesa, una de las razones por las que estalla es justamente el ver que en plena crisis quienes nunca pagaban nada seguían siendo los mismos sectores dominantes. Y quienes producían, encima de producir, pagaban impuestos. Pero bueno, por ahí... Sí, disculpa Tahuada que te interrumpa, eso quería preguntar porque leí hoy que ya había empezado el diálogo y Santos se arrogaba ser el interlocutor que iba a hacer el puente, la bisagra entre el movimiento social y el gobierno, y en los medios ya se hablan de rondas de diálogos y de mesas de diálogo, pero me gustaría saber a fondo con quién, porque hay poca información sobre con quién ya están dialogando y el para qué. Precisamente lo vi en un artículo excelente de RT. La excusa de la guerra, a pesar de que aún se mantiene, ya no es la de siempre, porque el conflicto de paz ha avanzado sobre eso. Entonces, ahora el conflicto más postergado, que es la justicia social en Colombia, se ha trasladado a las calles y se ve reflejado en todo esto que está pasando. Ya no hay unas FARC, a pesar de todo lo que se sabe de supuesta una fracción disidente. Ya no, ese argumento ha perdido bastante fuerza y ahora lo que sigue son las demandas populares de la ciudadanía y eso es lo que se está viendo reflejado. ¿Con quién están dialogando? Andrés, ¿con quiénes están dialogando? Sí, mira, hace un rato lo mencionaba el camarada del partido, hay un sector que se ha hecho llamar voceros, ¿sí o no? Que es el sector de la Coalición de la Esperanza. Como le digo, estos son los sectores oportunistas que tratan en el marco justamente pues de la coyuntura del movimiento social, pescar de cara a unas posibles elecciones política electoral que se viene el próximo año. El próximo año pues aquí en Colombia se dan las elecciones al Congreso y pues alrededor de este debate de la política electoral se vienen juntando ciertos sectores, como le digo, sobre todo los sectores políticos, y pues están tratando ahí ya de empezar a ubicar sus referentes y demás, pero que aquí en Colombia realmente eso no les cuajó, por lo menos en el suroccidente se sintió muchísima indignación alrededor de la acción que hizo este sector, y yo creo que terminó fue restándole. Quería mencionar una cuestión, y es que hace un rato decía, el gobierno parece que actúa de manera quirúrgica. Les cuento, pues bueno, o eso es un poco lo que también he recogido, ¿no? En Colombia creo que no se ha tumbado en muchos años una reforma tributaria, un proyecto de reforma tributaria. Creo que, pues incluso por la lógica de la política aquí, que trata siempre de imponer la fuerza, tampoco se había logrado tumbar referentes, y en este sentido referentes ideológicos de un gobierno como lo es Carrasquilla. Entonces creo que la presión fue bastante fuerte para que efectivamente esto se echara atrás. La cosa es que pues la reforma sí se requiere, y un poco para también aportar al debate, y es que aquí el tema del déficit fiscal prácticamente ha aumentado, es porque aquí en Colombia los ricos no pagan impuestos, Aquí justamente el debate que nosotros hemos estado impulsando alrededor de el tema de la vivienda, si uno como un derecho fundamental, pues se enmarca en lo que es la ley 1537, pero cuando revisamos justamente la normativa de las ciudades, prácticamente en ninguna ciudad se ha aplicado o se ha bajado esta ley. Y esta ley, en últimas, ¿qué es? Es el cobro, ¿sí o no?, a los grandes terratenientes, es el cobro a las grandes constructoras que debe hacer una administración para poder ese recurso invertirlo en vivienda de interés prioritario, en vivienda pues justamente comunitaria que sea otorgada por parte del Estado
a los sectores más vulnerables. Esto con el año justamente de ir equilibrando el índice de Gini, pero aquí ni siquiera esos economistas que asesoran a estos políticos de derecha lo entienden. Que no son Entonces, nada diferentes a los pues nuestros. eso quería aportar. Gracias, Andrés. ¿Algo más a aportar, René? ¿Con quiénes están conversando o todo correcto con lo que dijo Andrés? Mira, es tal como lo dice Andrés, o sea, acá el gobierno, entre otras, el 2019 en la movilización hubo unas mesas de diálogo regionales. El actual ministro de Defensa, el reaccionario Diego Molano, era quien estaba responsable por parte del gobierno para activar esas mesas que se desarrollaron en todo el país de diálogo. Pero como dice el movimiento social y lo ha planteado la gente, ¿un diálogo para qué? Un diálogo de sordos, un diálogo que no se ha trasladado a un escenario de negociación real y por el contrario siguen imponiendo su lógica. Fíjate un dato, lo que decíamos ahora del tema de que quienes no pagan impuestos en Colombia, mientras en medio de la pandemia ha habido cientos, miles de pequeñas y medianas empresas quebradas, emprendimientos, pequeña industria, el sistema financiero colombiano reportó ganancias por 24.25 billones de pesos. Eso es, en dólares es una cosa impresionante para que lo entiendan ustedes. O sea, el sistema financiero no tuvo ningún problema. Entre otros fue el que tuvo el salvamento. Tiene un impuesto en Colombia que lo impusieron hace casi 20 años, que es el 4 por mil, donde los colombianos salvamos al sistema financiero. Supuestamente era temporal y se mantiene durante los años. Hay una perversión de la defensa al capital terrible, parásito financiero que se expresa en esta situación. Y el tema del diálogo, realmente los paros son para llegar a acuerdos, también hay que plantear eso. Acá hay un debate actual sobre cuál es el alcance del paro. Hay un pliego nacional planteado por el Comité Nacional de Paro. En Cali hubo una reunión el día de ayer donde establecieron una plataforma bien interesante con puntos específicos políticos, económicos y sociales, tanto para Cali y el Valle del Cauca, que es el departamento de la cual es capital Cali, y para el país. Pero hay una propuesta nacional, que es la que se debe discutir. Y el gobierno está discutiendo, como decimos en Colombia, el yo, con los mismos siempre y con las mismas, y no con el pueblo colombiano. Y hay una serie de politiqueros que pretenden darse la representatividad del movimiento social y popular, que son estos sectores históricamente articulados a la socialdemocracia y que son absolutamente evasivos de la lucha social, que pretenden asumir ese canal de relacionamiento, lo que decía el compañero, la bisagra para establecer supuestamente el diálogo. Debe hablar el gobierno con el diálogo, con la comunidad y con el movimiento social. Primero desmilitarizando las ciudades, dejando de desatar el paramilitarismo que está disparando en Cali, en Pereira, que es una situación trágica, sacando a los militares de las calles y generando las condiciones para el diálogo con el movimiento social y popular y con el Comité Nacional de Paro. Qué terrible situación de indignación se notan ustedes, camaradas, y creo que lo hemos compartido aquí cuando tuvimos las luchas en contra de la usurpación del poder, de la presidencia por Merino, porque el poder es otra cosa. Pero justamente le quería preguntar sobre eso a Verónica. Aquí en el Perú se comenzó en esa lógica, ¿no? Pero luego se terminó inclusive deslindando de los sectores que querían que el señor Vizcarra, que era nuestro presidente, regrese a ser presidente. Y al final la lucha terminó siendo mucho más amplia. La lucha terminó siendo por una nueva constitución, para enterrar el legado de los gobiernos de derecha de Alberto Fujimori, por mayores derechos sociales. Y mientras tanto, entonces, la prensa, ¿no? Siempre alineada al sistema, terminaba diciendo, bueno, si ya se fue Merino, ¿por qué siguen? Esta situación en la región se ve de la siguiente manera. Como ya dije, los señores amigos, estos liberales, libertarios, entre comillas, agarran y dicen... No saben articular el conflicto. Sí, no, bueno, se niegan y dicen, no, es porque están mandando cubanos. Sí, qué coincidencia que en todos lados. ¿No será, como ya lo comenté hace un momento, que en todos lados hay neoliberalismo y por eso en todos lados hay motivos para seguir marchando? Exactamente, como Manuel menciona, ¿no? Ese cuco del comunismo que siempre hay en cada protesta dentro de acá de la región, ¿no? Y exactamente cuando pasó las protestas contra Merino, ¿no? Venía el caso también de la desinformación, que se nos decía que nosotros marchábamos para, en este caso, regrese Vizcarra al poder, ¿no? En este caso, ¿no? Pero en realidad no era así, marchábamos por el tema de la democracia, porque teníamos Merino, y en menos de una semana ya había designado a ministros que la verdad generaba indignación, ¿no? Lo mismo que pasa ahora en Colombia, veo que existe una gran desinformación, como siempre pasa,
incluso cuando ya Duque retira lo que vendría a ser la reforma, me había causado gracia una noticia que era donde enfocaban a todo el mundo y decían que estaban celebrando el hecho de que se había retirado esta reforma, y lo cual no era así. Yo casi me lo creo. La censura que... Sí he visto esa noticia, no recuerdo en qué canal era, pero sí vi. Y en realidad genera indignación, ¿no? Toca ahora a nosotros informarnos, no dentro de lo que vendría a ser esos canales que sirven para desinformar, sino en redes. Toca a nosotros informar también a la población qué es lo que está pasando en las calles, y es lo que está haciendo creo los compañeros allá en Colombia, ¿no? Existe esta censura también dentro de las universidades. El caso de la compañera Camila de la Universidad del Rosario, fue censurada por tener una imagen en apoyo a la protesta, ¿no? Entonces existe esta censura, y ¿qué es lo que nos toca a nosotros hacer? Hacer frente a esta censura, hacer frente al bloqueo, hacer frente a que nos quieran estigmatizar dentro de la protesta, ¿no? Y eso es lo que están haciendo los compañeros ahora. Genial. Me gustaría preguntarte, Derek, o discutir sobre este tema. La situación quizás en el Perú respecto al terrorismo, respecto a la guerrilla con Colombia, no es para nada igual, no se puede analogar. Ya les gustaría a algunos sectores poder analogarlo, pero tenemos, y René te pediría que lo puedas poner ahí, tenemos una serie de líderes sociales asesinados. Hay unas fotos ahí, y esto es de todos los años, ¿no? Pero también aquí en el Perú, ¿no? Lo que nos dice que básicamente el futuro, porque cuando dicen así comenzó Venezuela, o así empezó así empezó en Venezuela, básicamente se refieren que nos vamos a convertir en Venezuela, pero sin ánimo a meter a la población, sino al gobierno colombiano. Ahora se está hablando de así comenzó Colombia, y por eso se está rechazando a Keiko Fujimori. Bueno, así comenzó el gobierno de Colombia, ¿no? Entonces, en esta lógica de muertes que hemos vivido ya con Inti y Brian, y con el otro compañero que murió también en la lucha de los trabajadores del agro, aquí en Jorge Muñoz se llamaba el compañero. Gracias, François. Me gustaría preguntarle a ti, Derek, y a ti, François, primero a Derek, esta situación de vernos desprotegidos, ¿no? ¿Cómo nos agarra para próximas luchas? Y teniendo en cuenta que se viene la elección en donde Keiko Fujimori quiere ser presidenta, ¿cómo nos agarra esta situación? Bueno, hay un común denominador continental, ¿no? ¿Se me escucha? Perfecto. Hay un común denominador continental, ¿no? El hecho de que, y creo que está profundamente relacionado a la campaña, o sea, se han vuelto virales en redes como Twitter los papeles, flyers de campaña que usaba Duque, ¿no? En el 2018, vota por la derecha o si no nos vamos a convertir en Venezuela. Y es en ese marco que estamos viendo el rechazo a la campaña de Keiko Fujimori. Yo creo que es una lucha continental, es un hartazgo generalizado contra un modelo. Ahí le chuntaron Laje y compañía, ¿no? En algo tenían que tener la... Sí. Claro, pero es que lo hacen por equivocación, no es algo casi hasta de casualidad, o sea, todo dan mal paso y bueno, de casualidad sucedió, ¿no? Pero es un hartazgo continental, y lo que ellos ven como un ataque al modelo, ¿no? Es, claro, es que lo que mencionabas hace un rato, o sea, qué loco ver a liberales defendiendo una reforma tributaria que grababa a las clases medias, ¿no? Cuando ellos se dan de adalides de los defensores del modelo. Y aquí tenemos eso también, ¿no? La campaña de Keiko Fujimori gira en torno a eso, a la defensa del modelo, ¿no? Hoy día hemos visto a López Aliaga decir viva la democracia, no al odio, muerte al comunismo. Entonces, no al claro, odio, muerte al comunismo y a los comunistas. No al odio, muerte... No al odio, pero muerte al comunismo. No al odio, pero muerte al comunismo. Y es algo que también se vio en Colombia, ¿no? Vota por nosotros para evitar ser Venezuela, ¿no? Duque es como tú, y claro, ahora la derecha que está en contra del odio mata a mansalva a 37 personas, ¿no? No dicen nada. Entonces, y no, claro, y nuevamente la derecha no se puede explicar esas cosas. Y acá en el Perú también pasaba, teníamos ciertos medios, cierto sector de la prensa que decía, ya salió el señor Merino, ¿por qué siguen protestando? Porque son incapaces de articular ese tipo de cosas, ¿no? Personalizan los conflictos,
¿Por qué no dan un paso personalizan. bien? O sea, ¿por qué? Sí, no, es que Ya no lo hacen, es un ya tema no lo hasta hacen, teórico, ¿ah? es que ya no lo hacen por incapacidad, lo hacen a No, propósito. claro, es que no lo pueden ver, ¿no? Finalmente la ideología, No, lo ven, los lo ven, pero conceptos quieren son que como todos lo ignoremos. Claro, pero son como lentes, ¿no? Entonces, si tu marco teórico no te permite entender que hay luchas estructurales que van más allá de una reforma o de un ministro, jamás vas a entender por qué el pueblo sigue en la calle. Porque ya no hay motivo, pues. Muy bien, François, Así la que misma nada. línea, la misma línea. ¿Por qué Sí, sigue la sí. lucha en Colombia? Justo eso quería precisar, compañeros, porque aunque, claro, tras la caída de Merino se insistió y yo me siento medianamente conforme porque la idea, al menos nosotros, como bien dijo la compañera Verónica, no era en lo absoluto defender a Vizcarra, al contrario, decir que tanto de liberales como conservadores son, dirán en Venezuela, caimanes del mismo pozo, y efectivamente logramos poner en debate, que creo que era el objetivo principal, el tema del cambio de la Constitución. Se empezó a cuestionar el modelo económico y la Constitución porque no se trataba de una cuestión de apellido. No era Vizcarra, Sagasti, Merino, Kuczynski, era una cuestión estructural y efectivamente el cambio tenía que ser estructural. De hecho, empezaron a salir encuestas posterior a la renuncia de Merino y había un considerable aumento de las personas que querían un cambio constitucional, si no me equivoco, algo del 40 y un poquito más por ciento. Y no puedo evitar compararlo con los compañeros de Chile. Hoy. Sí, sin caer en maximalismos, yo sé que no van a, esperemos que sí, pero no hay que soñar mucho a veces, a sacar a Duque y hacer la revolución, pero hasta qué punto es importante no dejar que esto se enfríe, ¿sabe? Porque si hay un sector importante politizado de la sociedad que empieza a moverse y a cuestionar y a entender que efectivamente no es una reforma, un apellido, sino que el problema es estructural. Pero ¿cómo sostener eso? ¿Cómo evitar que efectivamente los medios de comunicación terminen enfriando las protestas sociales y que nos pase lo que nos pasó a nosotros? Salió Merino, sí, efectivamente duraron un poco más las protestas, pero terminó con la salida de Merino. Luego vinieron las elecciones. En Chile no pasó eso. El alza de los 30 pesos del metro terminó con un cambio de constitución y eso no se esperaba. Pero ¿cómo podríamos lograr que Colombia se convierta ahora como en un Chile o logren avanzar tanto como lo hizo el movimiento social en Chile, que mataron a la constitución de Pinochet, ¿no? De hecho han postergado las elecciones para los constituyentes porque ya iban a elegirlos en paralelo con Perú el 11 de... cuando fueron nuestra primera vuelta. Bueno, vamos a continuar ya con la última parte y nos toca revisar un poquito las redes sociales, nos toca revisar un poquito esto que las amenazas de muerte. Sí, ahorita lo vemos. Nos toca revisar un poquito la comunidad, volvemos en un segundito. Listo, ya volvimos. Bueno, vamos a revisar las redes sociales. Primero que nada vamos a revisar las preguntas que tenemos aquí. A ver, primero que nada, Fuerza Colombia, Resistencia, gracias. ¿Cuándo uno sobre Cuba? A ver, a los compañeritos, amiguitos que piden uno sobre Cuba, déjenme decirles que no les hacen caso ni sus mamás en casa, menos nosotros, ¿no? A la derecha no le hacemos caso. En el Día de la Madre. En el Día de la Madre. Sí, no hay forma, qué bonito. No hay forma de que ustedes nos orillen a hacer lo que ustedes quieren, ¿no? O sea, nadie les hace caso menos nosotros. ¿Cuál es el planteamiento de fondo? Nos dicen, ahorita lo van a comentar los compañeros de Colombia. Y vamos a ver el Twitter. Ha sido expulsado, porque seguramente era el que traía a los belicosos, a los que están haciendo las huelgas, ha sido expulsado el primer secretario de la Embajada Cubana en Bogotá, Omar Rafael García Lazo, ¿no? Tras la verificación de que estaba desarrollando en el país actividades incompatibles. Una vergüenza total, porque solamente demuestra que en vez de tomar decisiones de fondo para poder solucionar el problema, Duque está preocupado en que el comunismo mundial, el nuevo orden, las antenas 5G y la nave espacial que va a caer, bueno, no caiga pues en Colombia cuando está programada para caer en Argentina. Una vergüenza total. La KGB.
Una vergüenza. Todos son culpables menos yo, sí. Una vergüenza Sí. total. Vamos a seguir viendo las redes sociales. Vamos a ver qué dicen los que plantean no al odio. Dicen, tendencia en el Perú. Muerte a Castillo. Espectacular. Muerte a Cerrón también, ¿no? Muerte al comunismo, muerte a Cerrón, muerte a Castillo. Dice nuestro amigo, nuestros amigos que están, pues básicamente, llamando a la unidad del pueblo, ¿no? Llamando a la unidad en contra de La unidad nacional. Sí, que sí, decía Montoya, no dejar postular a los partidos comunistas también. Sí, nos también quieren en ilegalizar. redes teníamos a un virtual congresista electo que decía, vamos a prohibir la existencia de los partidos comunistas. A ver, pues, señor Montoya, si le sale, ¿no? A ver si le sale. Aquí hay un montón de jóvenes que ya... Ni hemos siquiera estado- se ha instalado el Congreso, Bueno, ya están proponiendo bueno, que medidas los- anticonstitucionales. Que lo sigan proponiendo, que hay un montón de jóvenes que ya hemos estado dispuestos a muchas cosas. Ya lo vieron el 14N, cuando el APRA decía que nos iba a encontrar y nos iba a votar de la marcha. Igualito les decimos, a ver, intenten pues, nosotros no nos vamos a victimizar. Nosotros nunca lo hemos hecho, menos ahora. A ver, inténtenlo pues. Bueno, No nos asusta la amenaza. no, para nada. Están igualando también lo que es el video de este señor, pues Rafael López Aliaga, con una reunión de los nazis ahí en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, vamos a ver ya lo último de las redes sociales. Vamos a ver lo último del Twitter, sobre todo. Vamos a ver lo último. A ver qué hay. A ver, El a ver. fujimorismo aún no es gobierno y ya quiere matar a Castillo, desaparecer gente de spots, prohibir partidos políticos y ya matará a los que votan por la izquierda. Último en Tremendo, redes. ¿no? La misma En gente esta que parece decía, decayendo. la misma gente No que debe decía, ser tendencia. la misma gente que decía, ¡ey! Lo dijo metafóricamente, ¡ey! Fue en sentido figurado, hoy agarra y dice, hay quienes interpretan muerte a Castillo como algo literal. Vaya, es que nunca han utilizado hipérboles en su vida. Es solo retórica y para confirmarlo esta es la primera expresión. Muerte al comunismo. Exacto. Los que aman al Perú y aman a toda su población y denuncian genocidios solo cuando matan, bueno, denuncian como genocidios, pero no cuando matan comunistas. Ahí sí estuvo bien, ¿no? Igualito decimos nosotros. Bueno, ya esas son cosas que particularmente comentaremos otro día. Bueno, hemos visto un poco las redes sociales, hemos visto un poco estas situaciones. Vamos a informarles una cosita antes de pasar ya a las conclusiones de nuestros dos invitados internacionales y algunas palabras de nuestros compañeros también. Mañana tenemos el Aprendo Comunismo en Casa. Inicia nuestra primera sesión de Aprendo Comunismo en Casa, segunda edición para todos los que nos están viendo. Mucha suerte en su primera sesión. Tenemos más de 90 inscritos y más de 100 personas esperando su inscripción que ya no pudieron entrar. Lo van a poder ver por Facebook Live, totalmente libre por Facebook Live. Les pediría a los aspirantes a ser militantes que revisen los textos que se les ha dejado por ahí. Mañana comenzamos con cómo piensan los comunistas. ¿Cómo piensan los comunistas? Es el primer tema de nuestro Aprendo Comunismo en Casa, totalmente en vivo por Facebook Live. Y nada, terminando ya la sesión de hoy, que ha sido bastante larga pero muy precisa, me gustaría que puedan dar sus conclusiones. Me gustaría comenzar con François. Bien, sí, nada, agradecer a los compañeros porque el cerco mediático, pese a los medios alternativos como Telesur o RT, es muy fuerte y es difícil enterarnos de ciertas cosas. Agradecerles su presencia acá, agradecerles que efectivamente, como somos todos una patria grande, lo que pasa en Colombia de una u otra forma repercute en Perú y nos ha servido para mostrarle a los que dudaban votar por Castillo y piensan votar por Fujimori, que ahí está. Yo siempre lo he dicho, su uribismo de los compañeros en Colombia es nuestro fujimorismo, son primos hermanos, falsos positivos, vínculos con el narcotráfico, represión, neoliberalismo. Espero que la gente decida no votar por Keiko para no convertirnos en Colombia, y este es el claro ejemplo. Represión a mansalva, mucha fuerza, y lo que precisé anteriormente, ojalá que esto madure lo suficiente para que se logre un cambio real. Creo que lo van a enmarcar en una cuestión electoral, pero si se puede trascender ello, sería genial.
Muchísimas gracias, François. Vamos con Derek. Derek, tus conclusiones y tu despedida hoy día. Nada, desearle muchísima fuerza, compañeros, compañeras de Colombia, profundizar en la lucha, que sepan que aquí los comunistas del Perú, las y los comunistas del Perú vamos a estar para acompañarlos. Eso, deseo que se profundicen, ¿no? Que sean estos vientos de cambio que tanto le asustan a la derecha recorriendo todo el continente. Espero que Perú pronto pueda unirse, ¿no?, al grupo de los malévolos países comunistas de Latinoamérica. El eje del mal. Sí, totalmente, el eje del mal, ¿no? Y derrotar a la derecha aquí. El Tahuantinsuyo. Sí, restaurar, exactamente, vamos a restaurar el Tahuantinsuyo soviético socialista. Espero de verdad desterrar, aprovechando que se cumplen 200 años de independencia acá en el Perú, cumplir la promesa que hicieron nuestros antepasados hace 200 años en todo el continente, ¿no? Y profundizarla. Mucha fuerza, camaradas. Muchas gracias, Derek. Igualmente, Verónica, también tu conclusión y tus despedidas, algún anuncio que también quieras dar. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, compañeros, por la invitación. Es necesario tener este tipo de espacios para poder comentar situaciones que están pasando dentro de la región, ¿no? Desearles mucha fuerza a los compañeros Andrés, René. Sé que esto va a lograr un cambio dentro de Colombia, creo que tanto necesitamos, no solamente en Colombia, sino también acá en Perú, también en países dentro de la región, ¿no? Y nada, compañeros, a triunfar, ¿no? Es lo que deseamos. Genial. Ahora la parte fuerte. Andrés, por favor, tus conclusiones y tu despedida hoy día. Muchas gracias, camaradas. Bueno, no, decir un poco frente a la última pregunta, que cuál es el planteamiento de fondo, decirles que Colombia requiere una reforma estructural del Estado, que eso fue justamente el gran debate que se dio en el marco de los acuerdos y del cual el gobierno de derecha no se permitió tocar. Y lo que dijo, en este gobierno o en aquí no va a haber reforma estructural justamente del Estado. Y creo que hoy eso es lo que tiene a la gente en la calle. O sea, efectivamente la chispa fue la reforma tributaria, pero lo que realmente se requiere es redistribuir la tierra. Lo que realmente se requiere son servicios fundamentales totalmente gratuitos. Lo que realmente se requiere es que se pueda potenciar la empresa desde el Estado y que efectivamente el Estado garantice que a esas grandes multinacionales se le cobren los impuestos, que garantice que a esos bancos pues que se enriquecen día a día se le cobren los impuestos y desde ahí justamente redistribuir, generar mejores condiciones de vida y en ese sentido pues reactivar como tal la misma sociedad. Decirles muchas gracias a ustedes, comunistas del Perú. También me sumo a ese llamado de cada uno de ustedes. Ojalá esto nos permita y nuestra generación justamente sea la generación que permita hablarse de esos espacios de unidad, ¿no? Que no se hablan desde hace 200 años. Pensarse otra vez en la gran patria grande, pensarse en la unidad, mejor dicho, o sea, pensarnos el continente americano realmente para los pobladores que habitamos como tal este terreno. Y pues bueno, un abrazo enorme y esperemos que esto se resuelva de la mejor forma para las condiciones en las que nos sabemos mover los comunistas. Un gran abrazo revolucionario. Muchas gracias, Andrés, no te vayas todavía para la fotito. René, tus palabras a modo de conclusión, si quieres dar algún anuncio y ya también tu despedida. Bien, precisamente lo que ustedes ubicaban, han construido el miedo para mantenerse defendiendo sus privilegios. Entonces el miedo al comunismo que se desarrolló durante toda la Guerra Fría, quieren volverlo a reactivar, viendo comunistas en todos lados. Además, aquí en Colombia pareciera que el gobierno parte de suponer que los rusos son comunistas. Pues, por favor, o sea, es desconocer hasta elementos de ciencia política básica, de entender cuáles son los regímenes políticos. Entonces está generando todo un escenario en términos mediáticos con una matriz donde dicen que nos van a invadir, no solamente que vamos a hacer Venezuela, sino que nos van a invadir los rusos y los cubanos, expulsan un miembro de una embajada de un país que contribuyó a la construcción del Acuerdo de Paz de Colombia. O cosa peligrosa,
le están cerrando, o sea, la política de relaciones internacionales de Duque es tan nefasta que le está cerrando el paso a la posibilidad de vacunas producidas por Cuba y por Rusia para garantizar la vacunación universal del pueblo colombiano, que es algo que también estamos exigiendo, vacunación universal y gratuita. Es con el miedo que han gobernado, el miedo de la FARC durante 50 años, hubo el proceso del acuerdo de paz, ahora es el miedo que construyen sobre las disidencias, o sea, siempre van a tener una excusa para fortalecer el aparato militar y para mantenerse intocables haciendo las barbaridades que quieran. Pero resulta que se está disputando en la calle la construcción de un nuevo país. Resulta que en Colombia la gente ya no le está comiendo carreta, como decimos acá, a los grandes medios. Hay una nueva posibilidad, que es toda esta ruptura del cerco mediático que hacen los medios alternativos, los mismos ciudadanos y ciudadanas. Fíjense que lo que está pasando en Cali se ha visibilizado gracias a que la gente está haciendo sus propios Facebook Live, están en su Instagram, en Twitter, montando videos evidentes de la violencia, del drama que está imponiendo el Estado en su lógica de terrorismo estatal de toda la vida, pero que antes la gente no sabía que estaba ocurriendo. Ahora hay pruebas específicas que ha construido la gente y que ha generado la gente. Entonces, eso es lo que está pasando y creo que hay una perspectiva muy interesante. La lucha es en toda América Latina, la lucha es contra el neoliberalismo, la lucha es por la construcción de la patria grande, la construcción de un modelo solidario, equitativo. Eso es lo que estamos trabajando por desarrollar. Estoy muy feliz de compartir con ustedes, jóvenes de la Juventud Comunista del Perú, Patria Roja, y con Andrés de la Juventud Comunista Colombiana, mi escuela histórica, de la que hice parte muchísimos años. Quiero agradecerle a Manuel, a Derek, a Verónica, a François, a Andrés, un gran abrazo para ustedes y un gran abrazo para la audiencia, para quienes están al tanto de esto y para quienes van a volver a ver este ejercicio tan interesante de discutir de temas de América Latina. Y chévere también aprender mucho más de lo que está ocurriendo en el Perú. Les acompañamos en su lucha, en su pelea. Sabemos que ustedes también han tenido que soportar el señalamiento del terruco por ser revolucionarios, por creer en un proyecto de sociedad solidaria. Aquí también lo vivimos todos los días. Aquí asesinan a los líderes sociales por simplemente defender los derechos de sus comunidades, a los indígenas, a los excombatientes, por haber firmado y apostarle a un proyecto de paz. Vamos a construir un país en paz, claro, con la disputa social en la calle, en la perspectiva de una nueva Colombia. Gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, René. No te vayas también para la foto final. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Decirle solamente como último mensaje de mi parte a la derecha en Colombia, en Chile, en Ecuador y en el Perú, en todos lados, que aquí estamos los comunistas dando la cara, no victimizándonos. Basta ya de esa lógica de victimizarnos, basta ya de esa lógica quizás que han tenido algunos compañeros de decir, uy, no, me están tratando mal. La derecha nunca va a dejar de hacerlo, defienden su proyecto y aquí estamos los comunistas para poner el pecho. Ya lo hicimos el 14N, lo hemos hecho en la ley Pulpín, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Lo hacen ahora los camaradas colombianos, sin ningún miedo, dispuestos a todo por el desarrollo de nuestros países y por la emancipación de la clase obrera. Entonces, camaradas, muchísimas gracias. Una fotito nada más con el puño en alto. Bueno, Vero, ya eso es opcional para ti, para terminar esta reunión. Un abrazo muy fuerte desde el Perú y un abrazo para todos ustedes. Nos vemos en la próxima semana a las 7. Chau, chau, chau.